Borussia Dortmund y Erling Haaland tienen propuesta formal del Real Madrid. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo del canal de Madridismo al Día TV. Vídeo sobre la oferta que ha realizado ya formalmente el Real Madrid a Erling Haaland. Oferta concretada en cuantías, en las distintas cuantías, en los distintos parámetros que se le ofrecen tanto al Borussia Dortmund, a Erling Haaland, como al entorno del propio delantero noruego. Una oferta formal que ha sido, a título informativo, detallada por Ramón Álvarez de Mon, y desde este canal nos hacemos eco. Siempre entendemos que Ramón tiene muy buena información, desde aquí apostamos por su información, y aparte de dar los detalles, que me imagino que la mayoría estaréis enterados, pues vamos a dar nuestra opinión al respecto y qué podemos esperar tanto tras la oferta del Real Madrid como de la oferta del Man City. Comenzamos con el Real Madrid, la oferta de 110 millones de euros al Borussia Dortmund, 20 millones anuales a Erling Haaland con un escalado en progresión durante los 6 años de contrato hasta llegar a 25 millones de euros anuales, y a lo que sería el entorno de Erling Haaland, es decir, a Mino Raiola y Alfie Haaland, percibirían 40 millones en forma de comisión aproximadamente. El Manchester City, por su parte, haría exactamente la misma oferta al Borussia Dortmund, 110 millones de euros, y percibiría en este caso entre 25 y 30 millones desde el comienzo del propio Haaland. Cifras que coincidirían con las que también detallamos en el canal que hizo públicas en este sentido desde Reino Unido The Telegraph. Una cuantía en principio rechazada por Erling Haaland, pero que coincidiría en este caso con los parámetros los cuales afirma Ramón Álvarez de Mon. Y por otra parte, en cuanto al tema de las comisiones, percibirían Raiola y Alfie Haaland entre 60 y 70 millones anuales, y eso sí, no determina Ramón el número de años contractuales, aunque me imagino que será, pues eso, 5 o 6 años, me imagino más bien 6, para poder competir los dos clubes más o menos. Ofrecerán el mismo periodo de años, pues unos 6 millones de euros. En cuanto a las diferencias, a ver, evidentemente están las cuantías más altas de Manchester City, algo que todo el mundo, con un poquito de sentido común, podía esperar, porque el Manchester City tiene mayor potencia económica que el Real Madrid, y el Real Madrid, tal y como detalla también Ramón, intenta cuidar mucho todo lo que tiene que ver con la masa salarial, con el equilibrio de salarios que tiene en el Real Madrid. De hecho, hay una cuestión que me parece sumamente interesante, que explica Ramón, y que por eso le doy muchísima fidelidad y crédito a esta información, sobre todo por esto. Es que el Real Madrid da por hecho una serie de salidas a medio y largo plazo, contratos que se quiere quitar de encima, contratos relevantes de jugadores que no producen. Caso de Mariano Díaz, que termina contrato la próxima temporada y cobra más de 5 millones de euros, y en el caso de Eden Hazard, que en 2024 terminaría su contrato con el Real Madrid. Obviamente el Real Madrid no lo va a ampliar en ninguno de los casos, y claro, Hazard cobra 15 millones de euros aproximadamente, entre 14 y 15 millones de euros. Por lo tanto, tendría mucho sentido ir escalando en progresión el salario de Haaland para ir equilibrando las cuentas en relación a la masa salarial. Así que esa es la oferta, competitiva, para mí muy competitiva del Real Madrid, obviamente por debajo, sobre todo. Las diferencias tienen que ver con las comisiones. El Real Madrid no va a entrar en ese debate de puja por comisión. Ya 40 millones de euros es un esfuerzo en relación a las comisiones muy importante para Florentino Pérez y para el Real Madrid, al menos así lo veo yo con respecto a otras operaciones. Y luego, en cuanto a la oferta del Manchester City, más o menos la que se podía prever. Ahora bien, todo lo que tiene que ver con la oferta del Real Madrid por debajo respecto a lo que comentó Josep Pedrerol en el Chiringuito, que hablaba de 200 millones de euros, si no recuerdo mal. Esta estaría un poquito por debajo. A nivel anual estaríamos hablando de unos 160, 170 millones de euros, que considero más adecuado y con un sentido más realista. Es decir, me creo más la oferta que detalla Ramón Álvarez de Mon que la que detalla Josep Pedrerol. Pero bueno, veremos finalmente qué es lo que pasa, cómo se concreta, pero ahí está también ya Erling Haaland valorando las distintas ofertas,
oferta del Manchester City, que como os comentamos en el canal, pues habría ya sido rechazada por Haaland, también en línea directa, esperando la oferta formal del Real Madrid, que quizá sea esta que comenta Ramón Álvarez de Montes desde su canal de YouTube. Me gustaría, chicos, que dejéis vuestra opinión al respecto de las dos propuestas, tanto del Real Madrid como del City, si os parece adecuada la oferta del Real Madrid. A mí, como os digo, desde mi punto de vista, me parece una muy buena oferta en todos los aspectos para todas las partes a nivel económico. Y, en resumidas cuentas, yo también soy de los que cree que en abril se va a solucionar todo esto. Y creo que al final, si no hay muchas diferencias económicas y Haaland pone encima de la mesa antes cuestiones estrictamente de proyecto a nivel deportivo, a nivel de institución, a nivel histórico como tiene el Real Madrid, encima de la mesa por delante de las cuestiones económicas, ahí el Real Madrid lo tiene para mí muy ganado. Se habla de que el jugador pues tiene interés en jugar en España y en el Real Madrid, eso es lo que se hablaría, lo que se habló en su momento, pero es verdad que al final estamos compitiendo con el Manchester City y que es una institución importantísima a día de hoy, con un gran proyecto deportivo y que económicamente, pues obviamente, al entorno, si le ofreces más dinero, pues por ahí se te puede complicar el asunto. Pero en fin, veremos qué es lo que pasa. Chicos, como siempre, quiero vuestros comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!